Mi esposa se ofreció a cuidar a mi padre con Parkinson mientras yo trabajaba. Nunca imaginé que su verdadero plan era manipularlo, enamorarlo y quitarle toda su herencia, incluida la casa donde crecí. Mi esposa, la mujer con la que he compartido los últimos 10 años de mi vida, está engañándome, pero no de la forma clásica. No es solo infidelidad, ni siquiera es por pasión. Es algo mucho peor. Es una traición con cálculo, estrategia y un objetivo claro, el dinero de mi papá. Antes de que pienses que soy otro tipo más quejándose de una mala mujer, déjame explicarte cómo llegamos aquí. Tengo 36 años, vivo en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte, y me casé hace 10 años con la que creía era la persona más confiable que había conocido. Mi esposa, llamémosla L, era la típica mujer que todos envidiaban, simpática, inteligente, encantadora. Mis amigos la adoraban, mis tías la idolatraban, y mi papá, bueno, mi papá terminó enamorado de ella, de una forma que nunca vi venir. Mi padre ha sido todo para mí desde que mi madre murió de un infarto cuando yo tenía apenas 17 años. Él se encargó de todo, la casa, los estudios, las cuentas. No fue un padre perfecto, pero fue constante, y eso para mí lo era todo. Hace 3 años, le diagnosticaron Parkinson. Al principio fue lento, temblores leves, algo de lentitud, pero con el tiempo la cosa se volvió pesada. Yo trabajo a tiempo completo, muchas veces desde casa, pero no podía estar al 100% con él todo el día. Fue mi esposa quien dio el paso. Me dijo, si quieres, yo puedo encargarme. Puedo cuidarlo, llevarlo al médico, ayudarle con las medicinas, con la comida. Yo no sabía cómo agradecerle. Pensé, qué suerte tengo de tener a alguien así a mi lado. La rutina se volvió algo normal. Ella pasaba buena parte de sus tardes con mi papá en su casa. Al principio, era simplemente para supervisarlo, acompañarlo, y asegurarse de que tomaba sus medicamentos a tiempo. Pero con los meses, eso se fue alargando. Ella empezó a quedarse más horas allá. Me decía que él necesitaba ayuda extra con los ejercicios de movilidad, con los documentos, con el papeleo médico. Yo, en mi estupidez, no sospechaba nada. Al contrario, sentía que los dos estaban formando un vínculo entrañable. A veces me contaba lo agradecido que estaba papá con ella, que le decía que era como la hija que nunca tuvo. Pero hace unas semanas algo cambió. Noté que él estaba más distante conmigo. Fría, evasiva. No quería tener conversaciones largas, no me miraba tanto a los ojos, y sobre todo, evitaba cualquier tipo de contacto físico. Yo no quería sonar paranoico, así que me aguanté. Pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Muy mal. Y ese instinto explotó el día que abrí el correo de mi papá para ayudarlo con unos trámites de su seguro. Ahí encontré algo que me hizo quedarme en shock durante minutos, un borrador de testamento. No era el testamento que habíamos hablado años atrás, ese en el que él decía que todo iría para mí porque soy su único hijo. No. Este era diferente. En este, mi padre dejaba su casa, la misma donde yo crecí, su camioneta y una cuenta de ahorros con casi $200,000, a nombre de L. Mi esposa. Me quedé helado. Literalmente. No entendía nada. Pensé que tal vez era un error, o que lo había redactado así para que ella lo revisara como testigo o algo. Me sentí un poco culpable por dudar, así que decidí no armar un escándalo, aún. Pero ese día no pude dormir. Me levanté a las 3 de la madrugada y empecé a juntar cabos. Las veces que ella salía tarde de su casa. Las veces que mi papá me decía que no fuera a visitarlo porque ya estaba con compañía. Las llamadas que colgaban cuando yo entraba en la sala. Las miradas raras entre ellos en algunas cenas. Una semana después, mi sospecha se confirmó. Lo supe de la forma más sucia, un mensaje en el celular viejo de mi padre. Él no es bueno con la tecnología y muchas veces no borra cosas. Ahí, entre un montón de cadenas de WhatsApp y recordatorios de pastillas, había un mensaje de voz de ella. Su voz, su tono, su forma de hablar suave, como cuando quería convencerme de algo. Decía cosas como, tienes que firmar el documento antes de que él lo descubra. Confía en mí, es por nuestro futuro. Él nunca entenderá lo que tenemos. Y si lo hace, ya será muy tarde. Lo escuché 3 veces. Me dolía la cabeza. El pecho. Sentí una náusea que no se iba. Me encerré en el baño, con el celular en la mano, y lo único que podía repetir era, ¿qué carajo está pasando? Mi esposa está teniendo algo con mi papá. No sé cómo describir los días que siguieron a esa revelación. Es como vivir una película que no querías ver, una que no elegiste, pero de pronto eres el protagonista atrapado en cada escena absurda. El simple hecho de ver a mi esposa, escuchar su voz, o incluso cruzármela en la cocina, me generaba una mezcla de rabia, dolor y asco. Todo se volvió más claro, más evidente. Era como si al abrir los ojos de verdad por primera vez, todas las piezas del rompecabezas se ordenaran solas. Todo lo que no quería aceptar, todo lo que me parecía sospechoso pero ignoré, ahí estaba, frente a mí. Pero no podía explotar. Todavía no. Si lo hacía sin pruebas,
ella podría salirse con la suya, negarlo todo, llorar, hacerme ver como el loco paranoico. Ella tenía experiencia en manipular las emociones, era su especialidad. Así que decidí algo que me costó horrores, actuar como si nada pasara, seguir la rutina, fingir, sonreír, dormir con el enemigo. Pero por dentro, estaba quemándome vivo. Cada noche, cuando ella se metía a la cama conmigo, fingía que estaba dormido. Cada mañana, cuando se servía el café como si nada, yo la observaba en silencio, tratando de memorizar cada uno de sus movimientos, buscando grietas en su mentira. Y créeme, encontré muchas. Primero empecé a revisar sus llamadas, sin que se diera cuenta. No es tan difícil si sabes cómo mirar los registros en línea del proveedor de servicios. No vi llamadas a mi padre directamente, pero sí muchas a un número que reconocí, el número del vecino de mi papá. Un señor mayor que apenas habla con nadie. ¿Para qué estaría llamándolo tantas veces? Y no eran llamadas de segundos. Algunas duraban 10, 20 minutos. Fue ahí donde decidí ir más allá. Contacté al vecino en persona. Le dije que estaba preocupado por mi padre, que últimamente estaba muy reservado y quería saber si él había notado algo raro. Al principio fue esquivo, pero después de un rato, soltó una frase que me hizo hervir la sangre. Bueno, no quiero meterme, hijo, pero si yo tuviera una esposa como la tuya, también estaría preocupado. No me dijo más. Me pidió que hablara con mi padre directamente, pero su mirada lo decía todo. Había visto algo, o sabía algo, y no quería ser quien lo dijera en voz alta. Fue entonces cuando decidí enfrentar a mi padre. No directamente, sino de forma sutil. Fui a visitarlo sin avisar. Él le tocó irse apenas llegué, diciendo que tenía una cita en el salón. Mentira, obvio. Me senté con mi viejo en la sala, le preparé un café y hablamos de cosas simples, el clima, el nuevo medicamento, los playoffs de la NBA. Pero entre esos temas, lancé una bomba camuflada. Le pregunté qué pensaba hacer con su casa en el futuro. Él se quedó callado unos segundos, y me respondió algo que casi me quiebra por dentro: estoy pensando en dejarla a alguien que de verdad se preocupe por mí. Así, frío, sin rodeos. Y me miró a los ojos cuando lo dijo. Fue como una puñalada. No supe si quería herirme, o si simplemente se había convencido de que yo ya no era parte de su vida. Le pregunté si se refería a él. No respondió. Solo miró hacia la ventana y cambió de tema. Me sentí derrotado, humillado, pero más que nada, confundido. ¿Cómo alguien puede permitir que la esposa de su propio hijo lo manipule de esa forma? ¿O acaso él estaba enamorado de ella? ¿Había algo físico entre ellos? No quería imaginarlo, pero mi cabeza no me dejaba en paz. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, viendo viejos vídeos familiares. Mi mamá aparecía en muchos de ellos. Sonreía, cocinaba, se reía con nosotros en la playa. Mi esposa también estaba en algunos, abrazándome, besándome en el cuello. ¿Cómo pasamos de eso a esto? ¿Cómo una familia termina así, hecha trizas? Al día siguiente, empecé a moverme en serio. Hablé con un abogado, le conté lo que sabía y lo que sospechaba. Él me dijo que necesitaba pruebas sólidas si quería impedir que mi padre transfiriera su casa o bienes a nombre de mi esposa. Porque si él firmaba esos papeles estando en su sano juicio, no había forma de revertirlo fácilmente. Y aunque el Parkinson estaba avanzado, aún no había un diagnóstico de deterioro cognitivo. Eso lo complicaba todo. Me sugirió una opción: instalar cámaras en la casa de mi papá. Nada invasivo. Algo discreto, para observar interacciones y ver si había presión indebida o comportamiento sospechoso. No estaba seguro si quería ver lo que pasaba ahí dentro, pero entendía que era necesario. Así que lo hice. Y lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. En los primeros días, nada. Conversaciones normales, algunas risas, ella cocinando para él, ayudándolo a caminar, cosas normales. Pero una tarde, la cámara del pasillo captó una conversación. No tenía ni idea de que había un micrófono. Y ahí fue donde escuché la frase que selló todo. Cuando firmes ese documento, todo va a estar bien. Tú solo confía en mí. Él no lo va a notar hasta que sea demasiado tarde. Tú mereces vivir tranquilo, y yo voy a cuidar de ti, para siempre. Ese para siempre fue lo que me dio escalofríos, porque no sonaba a ternura, sonaba a control, a manipulación. Y más aún, a una especie de promesa sucia entre dos personas que saben que están haciendo algo mal pero no les importa. Después de revisar ese fragmento de la cámara unas 20 veces, me sentí como si hubiera tragado piedras. No pude evitar llorar. Sí, llorar. No por la traición en sí, aunque duele, sino por la pérdida de algo que ya no volverá: la confianza, la inocencia, la familia que creí tener. Me levanté del escritorio, salí al patio trasero y me senté en las escaleras como un niño que no entiende por qué su mundo se desmorona. Y lo peor de todo era saber que no podía contárselo a nadie. ¿A quién le explicas que tu esposa está manipulando a tu padre enfermo para quedarse con su herencia y probablemente su casa, mientras tú lo observas todo en secreto desde unas cámaras?
¿A quién le cuentas eso sin sonar como un maldito psicótico paranoico? A la mañana siguiente, decidí grabar más. No porque me gustara espiar, sino porque necesitaba protegerme legalmente. Necesitaba pruebas de que ella no solo estaba ayudando a mi padre por buena voluntad. El abogado me había advertido, si no puedes demostrar que hay manipulación, lo van a ver como un simple cambio de testamento legal y válido. Así que esperé. Grabé. Guardé cada archivo como si fueran diamante. La segunda grabación que me partió el alma no fue una conversación, sino un gesto. Ella lo besó. En la frente, sí. Pero después, en la boca. Corto, pero real. Y él no la detuvo. No fue algo torpe. Fue algo íntimo. No sexual, pero sí lleno de una especie de confianza que yo no recordaba ni haber visto en ella conmigo en los últimos meses. Mi estómago se revolvió. Corrí al baño y vomité. Esa noche, dormí en el coche. Él empezó a notar que yo estaba raro. Me preguntaba por qué ya no comía con ella, por qué evitaba el contacto, por qué me iba a dormir tan temprano o tan tarde. Me dijo que parecía distante. Yo fingí cansancio. Le dije que el trabajo estaba absorbiéndome, que necesitaba tiempo. Ella pareció creerlo. O eso fingió también. Unos días después, mientras ella estaba cuidando a mi padre, decidí revisar la casa. Fui sin avisar. Entré por la puerta trasera. Sabía que si la confrontaba directamente, todo se podía ir al carajo antes de estar listo. Solo quería ver, observar, confirmar con mis propios ojos lo que las cámaras ya me estaban mostrando. Y lo confirmé. No estaban abrazados ni besándose. Estaban en la sala, él recostado en el sofá y ella sentada en el piso, justo al lado de su pierna, masajeándole la mano. Hablaban bajito, y no me vieron. Me quedé parado detrás del marco de la puerta por casi un minuto. Solo escuchaba cosas como, cuando todo esto pase, vamos a estar mejor, y tú confía en mí, yo me voy a encargar de todo. Cuando me acerqué para entrar de lleno, ella me vio primero. Saltó del piso como si la hubieran sorprendido robando. Mi papá, lento por la enfermedad, tardó un segundo en reaccionar. Yo solo dije, pasaba a saludar. Sonreí, pero estaba ardiendo por dentro. Esa noche no me aguanté más. Saqué una copia de uno de los vídeos y fui directo a casa de mi primo, alguien en quien confío con la vida. Le conté todo. Se quedó callado al principio, luego me dijo algo que me ayudó a enfocar, no lo tomes personal. Esta gente juega sucio. Tú tienes que ser más inteligente. Y tenía razón. Lo personal me estaba hundiendo. Tenía que pensar como ellos, aunque me doliera. Mi abogado me sugirió algo que jamás pensé que haría, preparar un contraataque. Si ella estaba buscando quedarse con la herencia de mi padre, lo mejor que podía hacer era impedir que ese testamento se hiciera válido. ¿Cómo? Demostrando que fue hecho bajo presión emocional, que mi padre no estaba en plenas capacidades, o que hubo coacción directa por parte de él. Pero para eso necesitaba que él hablara, que admitiera algo, que dijera en sus palabras lo que estaba pasando. Lo intenté una vez más. Fui a su casa con calma, con paciencia, y le pregunté, cara a cara, ¿estás enamorado de ella? Me miró. Bajó la mirada. Y no respondió. Eso, para mí, ya era una respuesta. Papá, ¿por qué lo haces? ¿De verdad crees que ella está aquí por ti? ¿De verdad piensas que te ama? Le mostré uno de los vídeos, el del beso. Pensé que eso lo sacudiría, que lo haría reaccionar. Pero solo se quedó en silencio. No negó nada. Solo dijo, estoy solo, hijo. Ella me trata bien. Ese ella me trata bien fue como una daga. Porque sí, estaba solo. Y sí, tal vez lo trataba bien. Pero eso no justificaba nada. Le dije, está casada conmigo. Es mi esposa, ¿te das cuenta? Él solo asintió. Me pidió que me fuera, que necesitaba descansar. Me fui. No porque quisiera. Me fui porque si me quedaba un minuto más ahí, iba a gritar. Volví a casa destruido. Y cuando entré, ahí estaba ella, preparando cena. Como si nada pasara. Como si no estuviera descomponiendo 2 generaciones de una familia por pura ambición. Después de esa última visita a mi padre, algo dentro de mí se apagó. No podía seguir haciéndome el fuerte, el paciente, el tipo racional que está esperando el momento justo para actuar. Me estaba carcomiendo por dentro. Empezaba a olvidarme de cosas, a dormir mal, a tener ataques de ansiedad que no había sentido desde que perdí a mi madre. Y mientras tanto, él seguía con su papel de esposa perfecta, como si la casa no estuviera siendo consumida por las llamas de su traición silenciosa. Entonces me di cuenta de algo, yo estaba jugando con las reglas de la moral, y ella no. Ella mentía, manipulaba, actuaba. Yo esperaba justicia, verdad, lógica, pero no iba a ganarle así. Ella estaba moviendo piezas de ajedrez y yo seguía jugando damas. Y peor aún, ya estaba un paso adelante. Porque mientras yo trataba de encontrar pruebas para detener su plan, ella había comenzado a mover documentos. Sí. Lo descubrí porque un día, por pura casualidad, me llegó un sobreabierto en el buzón que decía asunto notarial, transferencia de poder especial.
Era para mi papá. Se notaba que él había intentado abrirlo, probablemente para esconderlo antes de que yo lo viera, pero se le pasó. Y por Dios, qué suerte que se le pasó. Dentro estaba un borrador de documento legal que, si se firmaba y se certificaba, le daría a ella control total sobre las decisiones financieras y médicas de mi padre. Ahí supe que ya no era solo una traición emocional. Era algo mucho más serio. Estaba a punto de tomar el control legal de la vida de un hombre enfermo. Un poder que solo deberían tener los hijos, o gente completamente de confianza. Y no por celos ni por orgullo, ella no era esa persona. Fui directamente al abogado con ese papel. Lo revisó 2 veces, me miró serio y dijo, si esto se certifica, lo va a perder todo. Incluso tú podrías quedar fuera de decisiones clave. Tiene que detenerse antes de que se firme. Me explicó que con Parkinson avanzado, si alguien logra probar que tiene aún capacidad legal, puede firmar un poder de ese tipo y no habría marcha atrás. Él tenía un plan, aislarlo, convencerlo, hacerle firmar eso, y luego, controlar todo. No solo su herencia, su salud, sus tratamientos, su casa. Yo estaba al límite. Me quedaban 2 opciones, enfrentarla ya, o interceptar el proceso de certificación legal. Elegí la segunda. Pedí una cita urgente con el médico de mi padre para evaluar su estado cognitivo. Quería tener un diagnóstico firme de si estaba o no en condiciones de tomar decisiones legales. El doctor, al que conocíamos desde hacía años, accedió a hacerle una evaluación formal. Fue cuidadoso, profesional. Pero al final, me dijo, no puedo declarar que está incapacitado aún, pero está cerca. Sus decisiones están muy influenciadas por factores externos. No puedo ignorarlo. Me entregó un informe. No era un salvavidas, pero era una soga a la que podía agarrarme. Con ese informe, el abogado me ayudó a enviar una orden temporal para congelar cualquier intento de transferencia de poder hasta que se pudiera evaluar legalmente si había coacción. Fue la única manera de frenar el proceso. Pero eso también significaba que ella sabría que yo ya estaba enterado. Y así fue. Esa noche, llegó a casa diferente. No fingía dulzura. No trató de besarme, ni de actuar como si todo estaba bien. Se me quedó mirando en la cocina, mientras me servía agua, y me dijo con una voz que no le conocía, «Fuiste tú, ¿verdad?» No respondí. Solo la miré. Ella se acercó un poco más. «¿Por qué no simplemente aceptas que esto se acabó?» No entendía a qué se refería. «¿Te refieres a nuestro matrimonio?» «A todo», dijo. «A tu familia. A tu rol de hijo ejemplar. Ya no eres el niño que tu papá protege. Ahora soy yo la que está cuidándolo». Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la hipocresía era tan brutal que no podía creer lo que escuchaba. ¿Cuidándolo?, le dije. ¿Quieres decir manipulándolo hasta que te ceda todo lo que tiene? ¿Hasta que me borre de su vida? Ella no se inmutó. Al contrario, me habló como quien explica una lección a un niño lento. Mira, no tienes idea de lo que he tenido que hacer por él. Tú no estás. Tú no lo cuidas. Tú solo apareces para criticar. ¿Y ahora quieres decidir qué es mejor para él? Es mi padre. Y es mi responsabilidad ahora, me respondió sin parpadear. Fue en ese momento que entendí algo más profundo. Ella no pensaba que estaba haciendo algo malo. En su cabeza, estaba justificada. Se convenció a sí misma de que merecía todo eso porque lo cuidaba, porque yo no estaba, porque ella sí se preocupaba. Y ahí es donde la cosa se volvió más jodida. ¿Qué ganas con todo esto?, le pregunté. ¿El dinero? ¿La casa? ¿O simplemente el poder? Y su respuesta fue tan cruda, tan directa, que aún me suena en la cabeza como un eco eterno. Todo, porque me lo merezco más que vos. Me fui, cerré la puerta del dormitorio y dormí en el sillón. No pude descansar. Me senté en la oscuridad por horas, pensando si esa mujer que decía amarme alguna vez lo hizo, o si todo fue un juego desde el principio. Al día siguiente, hice otra cosa que no esperaba hacer jamás. Hablé con recursos humanos en mi trabajo y pedí una licencia de emergencia. No podía seguir con la rutina. Estaba al borde. Necesitaba frenar, porque si no, me iba a quebrar. Les dije que era por motivos familiares graves. Me lo aprobaron por 10 días. Y ahí empezó la segunda parte del plan. Iba a reunir toda la evidencia posible. Legal, emocional, digital. Todo lo que probara que ella estaba usando a mi padre. Que estaba intentando dejarme fuera de todo. Durante los días que estuve de licencia, me convertí en un maldito detective. Me levantaba antes que ella, me acostaba después de que se dormía, revisaba cada rastro digital, cada conversación, cada archivo olvidado. No estaba obsesionado con su traición como esposo, estaba obsesionado con el hecho de que estaba destruyendo a mi padre, y que lo estaba haciendo con frialdad quirúrgica. Era como si se hubiera puesto una máscara para cada ocasión, hija, esposa, cuidadora, víctima. Todas bien armadas, todas funcionando para manipular a cada persona alrededor. Primero fui a lo básico, su laptop.
Ella no era muy cuidadosa con las contraseñas. Siempre usaba combinaciones de nuestros nombres o el cumpleaños de alguien. Y acerté. La laptop estaba abierta. Empecé a revisar sin hacer mucho ruido. En su carpeta de documentos encontré varios archivos PDF de borradores de testamentos, documentos legales, formularios bancarios, pero lo que me hizo sudar frío fue una hoja de Excel. Tenía una tabla con las propiedades de mi papá, su valor estimado, y al lado, anotaciones, análisis, comentarios como ver posibilidad de traslado, consultar abogado sobre titularidad compartida, evaluar estado cognitivo antes de firmar, y lo peor de todos, esperar semanas clave, bajón emocional igual a momento ideal. Eso no era una esposa preocupada. Era una ejecutiva armando una operación de adquisición de activos. Mi padre no era su familia, era su objetivo. Copié todo, la laptop, el disco duro, sus correos. Armé una carpeta digital con respaldos y se la envié al abogado. Me respondió con un mensaje corto pero que me dijo todo: con esto tenemos con qué pelear. Vamos a frenar todo legalmente. Pero aún había una parte que no encajaba, cómo había empezado todo. ¿Cómo había pasado de cuidar a mi padre como un favor, a planear quedarse con todo lo que él tenía? ¿Fue una evolución o fue todo premeditado? Necesitaba respuestas. Así que hice algo que no me enorgullece, pero era necesario. Revisé su viejo celular que aún guardaba en el cajón de su mesa de noche. Tenía chats antiguos, muchos borrados, pero algunos aún disponibles. Entre ellos, uno con su mejor amiga. Ese chat fue como abrir la caja de Pandora. Las primeras semanas después de que mi padre empezó a necesitar atención más constante, ella le contaba a su amiga que no podía con todo, que el viejo se ponía muy denso, que esto no es lo que firmé cuando me casé. Hasta ahí, nada fuera de lo común. Pero luego los mensajes cambiaron de tono. Un día escribió: hoy me dijo que confía más en mí que en su hijo, ¿puedes creerlo? Y unas semanas después, me preguntó si lo acompañaría a firmar unos papeles. Me está dando entrada sin que se dé cuenta. Mi nombre apenas aparecía. Yo era un obstáculo, no una pareja. Una presencia incómoda que solo servía para completar la fachada. En uno de los últimos mensajes le escribió a su amiga: si esto sale bien, me quedo con la casa, la cuenta y el control de decisiones. Y si se llega a enterar, ya será tarde. No, no fue una evolución, fue un plan. Uno bien pensado. Uno que empezó desde el primer día en que aceptó cuidar a mi padre. No por amor. No por compasión. Por oportunidad. Decidí entonces que era hora de armarme bien. Fui con el abogado, le entregué todo el material. Él me explicó que lo ideal era ir por dos frentes: el legal, para detener cualquier tipo de traspaso, y el familiar, para recuperar a mi padre de su influencia. Lo primero estaba encaminado. Lo segundo, era lo más difícil. Mi papá ya no confiaba en mí. No como antes. Le habían llenado la cabeza con ideas. Me veía como el hijo que lo abandonó, que no quería encargarse de él, que solo aparecía para discutir. Me dolía. Mucho. Pero tenía que recuperarlo. Y eso no se hace con discursos, se hace con acciones. Así que volví a estar presente. Empecé a ir todos los días, sin avisar. A llevarle comida, a ayudarlo con sus ejercicios. No hablaba de él, no mencionaba nada. Solo lo cuidaba. Como antes, como cuando mamá murió y los dos quedamos rotos y tuvimos que apoyarnos mutuamente. Al principio me miraba con desconfianza. Como si pensara que yo estaba fingiendo. Pero con los días, bajó la guardia. Empezó a sonreír de nuevo. A contarme historias del pasado. A recordar cosas que creía olvidadas. Una tarde, mientras le ayudaba a ponerse los zapatos, me dijo: tú eras un buen hijo, no sé qué pasó entre nosotros. Y yo, con un nudo en la garganta, le respondí: todavía lo soy. Solo que alguien se encargó de que pensaras lo contrario. Me miró en silencio. No dijo nada más, pero fue suficiente. Había una grieta, una rendija. Y por ahí iba a entrar para sacarlo de donde lo habían hundido. Pero esa reconexión no pasó desapercibida. Él se dio cuenta. Empezó a tensarse, a hacer más visitas sorpresivas, a decirle a mi padre que yo solo estaba jugando el papel de buen hijo porque me sentía amenazado. Y lo peor es que ella sabía que estaba perdiendo el control, y una persona como ella, cuando pierde el control, se vuelve peligrosa. Una noche, discutimos. No fue como las otras veces. Esta vez gritó. Me insultó. Me dijo que estaba arruinando todo, que yo no sabía lo que era el sacrificio. Que mientras ella cargaba con mi padre día a día, yo vivía tranquilo sin mover un dedo. Le dije que lo único que había movido ella eran las escrituras. Se quedó en silencio. Ahí entendió que lo sabía todo. Me miró con odio. Crudo. Y dijo algo que no me voy a olvidar jamás. Ojalá te hubieras muerto tú en vez de tu madre. Ella al menos era útil. Después de esa frase, la maldita frase de que ojalá me hubiera muerto yo y no mi madre, ya no quedó nada que fingir entre nosotros. Se rompió todo. No se trataba de orgullo, ni de dolor matrimonial, ni siquiera de celos. Fue más profundo.
Fue una revelación cruel de lo que realmente pensaba de mí. Yo era un medio, no una persona. Fui útil mientras encajé en su plan. Y ahora que estorbaba, mi vida, mi existencia, mi relación con mi propio padre, eran un obstáculo más. No nos hablamos durante 3 días. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos 2 desconocidos caminando en silencio. Ella se encerraba en el cuarto. Yo dormía en el sofá. A veces pensaba que ya no podía sorprenderme más, pero me equivocaba. Siempre había una capa más de podredumbre. Una noche, estaba viendo la televisión sin prestar atención cuando escuché su voz hablando en el porche. Me levanté, miré por la ventana lateral. Estaba al teléfono, caminando de un lado a otro, nerviosa. No grabé, no necesitaba hacerlo. Escuché suficiente como para saber que no pensaba parar. Decía cosas como, no importa lo que diga, tengo derecho a reclamar, él ya me lo prometió. Ese testamento era legítimo. Y después, más bajo, casi susurrando, si sigue con esto, voy a tener que hacer que parezca que él está intentando dañarme. Ahí supe que no solo quería quedarse con la herencia, sino que estaba dispuesta a ensuciar mi nombre si era necesario. Y no podía arriesgarme. Fui directo al abogado al día siguiente. Le conté todo. Él me miró muy serio y dijo, vamos a acelerar todo. Si hay riesgo de que te acuse de algo falso, tenemos que blindarte ya. Presentamos una solicitud de orden de alejamiento preventiva en caso de conducta manipuladora o difamatoria. No se aprobó inmediatamente, pero al menos la petición ya estaba registrada. Paralelamente, entregamos todos los documentos y archivos a la corte para iniciar el proceso de impugnación del testamento provisional que ella estaba promoviendo. Pero todo eso era el frente legal. El emocional seguía siendo una guerra. Mi padre empezó a hacer preguntas, no abiertamente, pero en tono de duda. Me preguntaba si yo había estado revisando cosas o si tenía problemas con él. Alguien, obviamente ella, le estaba sembrando ideas. Afortunadamente, mi esfuerzo por recuperar su confianza empezaba a hacerle ruido. Ya no aceptaba todo tan fácil. Me pidió que le hablara con sinceridad. Y lo hice. Por primera vez desde que todo comenzó, me senté con él, en su casa, solo los dos. Le hablé como cuando era niño y me explicaba que no todo lo que brilla es oro. Le mostré partes de las grabaciones, los archivos, los chats. Le mostré cómo ella había convertido su enfermedad en una inversión a futuro. Le pregunté, con voz quebrada, ¿de verdad pensás que esto es amor, papá? No lloró. Mi padre no es de los que lloran. Pero se quedó callado por minutos. Cuando habló, dijo algo que me dejó frío. Quería creer que no estaba solo. No porque no te tenga a vos, sino porque me sentía invisible. Tu madre se fue. Vos creciste. Yo me quedé. Y cuando ella llegó, pensé que alguien volvía a verme. Eso me rompió. No por lo que decía de ella, sino por lo que decía de él. Estaba hablando como un hombre derrotado, un hombre que encontró una ilusión y la abrazó con fuerza, aunque fuera una mentira. Le prometí que no lo iba a dejar solo. Que no necesitaba mentiras para tener compañía, que me había equivocado al desaparecer un tiempo, pero que ahora iba a estar. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, que todo eso era mucho para procesar. Y lo entendí. Pero le pedí algo, que no firmara ningún documento más, que, si de verdad confiaba en mí como su hijo, me diera ese voto. Aceptó. Pero esa conversación tuvo un precio. Él se dio cuenta. Lo notó en su actitud. Mi padre ya no le abría la puerta con la misma sonrisa, ya no le hablaba tanto. Y ahí fue cuando ella hizo lo que siempre hacen las personas que están perdiendo el control, se desesperó. Una mañana, encontré una denuncia en mi contra en la puerta, aparentemente anónima, pero enviada directamente al trabajo. Me acusaban de maltrato psicológico hacia mi esposa y negligencia con mi padre. El escrito estaba mal redactado, lleno de inconsistencia, pero estaba ahí. Era su aviso, su disparo de advertencia, su forma de decir, si me querés sacar, te vas a venir conmigo. La llevé al abogado. Me dijo que ya era hora, que no podía seguir esperando, que tenía que sacarla legalmente de la casa. Comenzamos el trámite para la separación inmediata por motivos de conducta fraudulenta, y pedimos una orden judicial para que dejara el domicilio mientras se investigaban los documentos. Cuando le llegó la notificación, no gritó. No hizo escándalo, solo me miró, y con una frialdad que nunca le conocí, dijo: ya está. Perdiste. Puede que me saques de esta casa, pero no vas a impedir lo que ya sembré. No sabía a qué se refería exactamente. No me importaba. Yo solo quería que se fuera. Que su sombra dejara de ensuciar cada rincón de mi vida. Esa noche hizo las maletas. Lloró en silencio, como si de verdad estuviera dolida. Pero no me engañó. No era tristeza. Era rabia contenida. Era frustración. Era la caída de alguien que pensó que lo tenía todo asegurado. Cuando se fue, respiré por primera vez en semanas. Profundo. Largo. Sentí el aire entrar y salir, como si mi cuerpo recordara que seguía vivo, que aún podía reconstruir algo entre las ruinas. Cuando el abogado me dijo que ella había contratado representación legal,
no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue el tipo de abogado que eligió, un especialista en derecho familiar con fama de agresivo, de esos que exprimen cada grieta emocional para sacar ventaja. El mensaje era claro, ella no iba a negociar, iba a atacar. Lo que siguió fue una guerra fría envuelta en notificaciones, cartas formales, amenazas indirectas y silencios estratégicos. Su abogado pidió acceso a los bienes compartidos, aunque ya estábamos en un proceso legal para dividirlos. También exigió resarcimiento económico por la carga emocional causada por la convivencia tensa durante los últimos meses. Sí, así de absurdo. Básicamente, me estaba exigiendo dinero por el estrés que ella misma generó manipulando a mi padre y tratando de quedarse con su casa. La línea de defensa de ellos era clara, presentar a él como una cuidadora emocionalmente involucrada, preocupada por el bienestar de mi padre, y a mí como un hijo ausente, incapaz de entender la relación entre ambos y que ahora intentaba castigarla por haber encontrado afecto en otro lugar. Era surrealista. Era ofensivo. Pero era muy inteligente. Porque en una corte, lo emocional pesa. Y si hay algo que esta mujer sabía hacer, era actuar. Mi abogado me dijo que la estrategia de ellos era conseguir alguna forma de acuerdo extrajudicial rápido, probablemente sabiendo que las pruebas que teníamos iban a arruinar su imagen si llegaban al juzgado. Pero eso también significaba que podrían ensuciarme públicamente, hacerme ver como un hijo ingrato y un marido controlador. Ella no buscaba ganar la razón. Ella buscaba ganar la narrativa. Y por si fuera poco, había otro frente abierto, mi padre. Desde que él se fue de la casa, él estaba confundido. No tanto porque la extrañara, sino porque se sentía culpable. No sabía que todo eso pasaba detrás de mí, me dijo una noche mientras cenábamos. Solo quería sentirme acompañado. Me dolía oírlo. No por lo que decía de ella, sino por la tristeza con la que hablaba de sí mismo. Como si su soledad justificara haber bajado la guardia al punto de entregarle su futuro a una mujer que en el fondo, nunca lo quiso realmente. Traté de hacerle entender que no era su culpa. Que esto le podía pasar a cualquiera. Que él era experta en eso. En hacerte sentir visto, importante, necesario, hasta que ya no lo eras. Pero aún así, su autoestima estaba destruida. Se sentía traicionado por ella, y al mismo tiempo, avergonzado frente a mí. Y eso, por extraño que parezca, nos volvió a unir. Él ya no la defendía. No intentaba justificar nada. Solo me pedía que no lo dejara solo en todo esto. Le prometí que no lo haría. Pero mientras intentábamos recomponer algo entre nosotros, del lado de ella las cosas seguían moviéndose. Empezó a aparecer en redes sociales publicando indirectas frases sobre ser traicionada por quienes uno más ama, luchar contra hombres que no soportan mujeres fuertes, y todo ese repertorio pasivo-agresivo de quien quiere victimizarse sin contar los detalles. Amigos en común me escribían preguntándome qué había pasado. Yo solo decía que estábamos pasando por un proceso legal delicado y que prefería no hablar del tema. Algunos lo entendieron. Otros, claramente, ya habían comprado su versión. Entonces hice algo que me costó, pero era necesario. Preparé un informe cronológico con fechas, pruebas, documentos y capturas. No lo publiqué en redes, claro. No quería que esto se volviera una batalla pública, pero lo compartí con las personas más cercanas que empezaban a mirar con duda. Familia, colegas de confianza, amigos de toda la vida. No para humillarla, sino para protegerme. Para dejar claro que yo no era el monstruo que ella quería pintar. Una semana después, recibimos la citación para la primera audiencia. Iba a ser una mediación. Un intento de llegar a un acuerdo antes de que todo fuera a juicio. Nos presentaron una sala neutral. Ella llegó acompañada de su abogado y con una actitud que parecía sacada de un guión, frágil, contenida, con una expresión mezcla de dolor y dignidad fingida. Ni me miró. El mediador abrió la reunión explicando que ambos teníamos derecho a hablar. Que se buscaba un entendimiento. Y entonces ella habló. Su discurso fue una obra maestra de manipulación emocional. Dijo que había dedicado su tiempo a cuidar a mi padre cuando yo no quise hacerlo. Que en el proceso habían generado un vínculo genuino, que él la veía como parte de la familia, y que ahora, al darse cuenta de que yo no estaba cómodo con eso, yo había emprendido una campaña para destruirla. Dijo que nunca quiso quedarse con nada, pero que se sintió inspirada a ayudarlo a reorganizar sus bienes porque él mismo se lo pidió. Que todo lo hizo por amor y por gratitud. Yo no podía creerlo, y no porque no esperara esa versión, sino porque la dijo tan bien, tan medida, tan perfectamente dosificada de pausas, lágrimas y mirada al piso, que por un momento, hasta me sentí culpable yo. Pero entonces fue mi turno. Y lo que hice no fue hablar de mí, fue mostrarla a ella. Le pasé al mediador los documentos, los vídeos, los chats. Le pedí a mi abogado que leyera parte del archivo donde ella evaluaba el estado emocional de mi padre como semana ideal para firmar. Fue entonces cuando su cara cambió. No la de ella sabía que eso venía, sino la del mediador. Y también la de su abogado, que hasta ese momento venía con sonrisa profesional y confiada. Ahí se le congeló el rostro.
Después de revisar las pruebas, la reunión terminó abruptamente. El abogado de ella pidió un receso para hablar en privado. Salieron de la sala. 10 minutos después, regresaron. Y su abogado dijo: mi representada estaría dispuesta a abandonar cualquier reclamo sobre bienes y propiedades a cambio de un acuerdo de confidencialidad. Bingo. Lo que querían no era justicia, era salvar la cara. Evitar que todo eso llegara a juicio, que alguien más viera el monstruo detrás del discurso de víctima. Quería que yo callara, que enterrara todo y le permitiera salir limpia. Me levanté. Miré al mediador. Y dije: lo pensaré. Pero no prometo nada. Después de esa mediación, volví a casa con una calma extraña. No era paz. Tampoco era alivio. Era una especie de aceptación amarga. Como cuando entendés que algo se rompió para siempre, pero al menos ya no tenés que seguir sosteniendo. Me senté en la sala, solo, viendo ese lugar donde tantas veces ella se había reído, llorado, mentido. Me costaba asociar esos recuerdos con la mujer que vi en la sala de mediación, jugando con la verdad como si fuera plastilina. Esa noche, mi padre me llamó. No había querido acompañarme a la mediación. Dijo que era demasiado. Lo entendí. Pero me preguntó cómo fue. Le conté la versión limpia, sin detalles gráficos, sin los chats más duros. Le dije que ella había ofrecido irse sin reclamar nada, siempre y cuando todo quedara en silencio. Y él me preguntó algo que me dejó mudo. ¿Vas a aceptar? Me costó responder. No porque no tuviera una decisión, sino porque no sabía cómo decirla sin sonar cruel. No lo sé todavía. Parte de mí quiere que todo el mundo vea quién es realmente. Pero otra parte, solo quiere cerrar esto y seguir con mi vida. Él se quedó en silencio unos segundos y dijo: haz lo que te dé paz, no lo que te dé la razón. Y esa frase, tan simple, me cambió la dirección. Porque sí, tenía razón. Podía exponerla. Podía arruinarle la imagen, llevarla a juicio, mostrar cada archivo, cada palabra sucia. Pero, ¿qué ganaba con eso realmente? ¿Más meses de desgaste? ¿Revivir cada momento, una y otra vez en tribunales, entrevistas, testigos? Yo ya no quería justicia, quería volver a vivir. Así que hablé con mi abogado. Le dije que aceptaba el acuerdo con una sola condición, que firmara un documento reconociendo que renunciaba de forma permanente a cualquier reclamo sobre bienes, propiedades, cuentas o derechos relacionados a mi padre o a mí. También renunciaba a cualquier intento de contacto posterior conmigo o con él. Y que ese documento se firmaría frente a un juez. Tardaron 3 días en responder. Pero aceptaron. Firmamos. Y así, un jueves cualquiera por la tarde, después de meses de infierno emocional, él salió oficialmente de nuestras vidas. No hubo lágrimas, no hubo drama, solo su firma, una mirada de desprecio, y el sonido de sus tacones alejándose por el pasillo del juzgado. No la volví a ver desde entonces. En los meses que siguieron, intenté reconstruirme. No fue fácil. Algunas amistades desaparecieron en silencio, incapaces de elegir un bando. Otras se quedaron, más fuertes que nunca. Me mudé. No muy lejos, pero lo suficiente como para que el aire fuera distinto. Vendí algunos muebles, cambié otros. Cada objeto viejo tenía su propio veneno, su propia historia contaminada. Empecé de cero, como se empieza después de una pérdida. Porque eso fue. Una pérdida. No solo de una pareja, sino de una versión entera de mi vida que ya no existía. Con mi padre, el camino también fue lento. Había días en los que no quería hablar. Otros en los que recordábamos cosas del pasado como si nada hubiera pasado. Pero ya no era el mismo. Y yo tampoco. Él había envejecido 5 años en 5 meses. Y yo había crecido 20.